Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jaime Esteban Lotero Cardona, estudiante de tercer semestre de Administración de Empresas de la UNAP. Estoy acá para hablar lo concerniente a la tarea 2, de un concepto antropológico de la asignatura de Antropología, en donde pues tenemos 6 preguntas para contestar y pues a continuación voy a contestarlas. Entonces, lo primero que tengo para contarles es que el pueblo o el municipio que seleccioné pues para hablar es Palenque de San Basilio o San Basilio de Palenque como se conoce en nuestro país. Básicamente lo seleccioné porque dentro de los videos que pude observar, pues fue la cultura que quizá mayor interés despertó en mí. Básicamente por esto y por todo el tema cultural que tiene la región como tal. Entonces, para iniciar, pues les cuento que esto es un corregimiento que está ubicado en el municipio de Majates, perteneciente al departamento de Bolívar, es decir, en Cartagena, y que es declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pues siendo considerado el primer pueblo libre de América colonial o de la América colonial, como se conoce globalmente. Básicamente es un pueblo con una estructura muy chévere, culturalmente con muchas formas y estilos diversos de vida que enmarcan quizá una tradición y una cultura colombiana muy marcada. La segunda es qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características, perdón, del pueblo y por qué las elegí. Pues digamos que hay características, hay muchas, ¿sí? El primero pues tiene que ver con su cultura, básicamente como lo mencioné anteriormente es una cultura inmaterial porque tiene una lengua característica que es el criollo palenquero, que es una lengua que tiene su base o su estructura basada en el español, pero tiene rasgos de lenguas como el bantú, el kikongo, lenguas o modismos franceses, etcétera, y que lo convierten en quizá un idioma predilecto para ellos. Este idioma creo que se creó por la imposibilidad de comunicación que se tenía. También son muy fuertes en todo el tema de la música, pues realizan rituales y juegos con música a través de ritos y celebraciones en especial la Balambalú, que es como lo más auténtico de ellos y que consiste básicamente en, en, en que el palenquero como tal hace un cortejo y hace un rito, digamos, buscando la conquista de las mujeres. Otras de las manifestaciones culturales, pues obviamente y muy asociado al tema musical son las danzas, porque esos ritos afrocolombianos o afrodescendientes pues son muy marcados de la costa caribe colombiana y pues realmente lo asocian mucho con la lengua criolla y composición de música como tal. Entonces es un pueblo bastante estructurado en todo este tema. La tercera es mencione las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo escogido. Pues acá digamos que una de las problemáticas principales es el tema de la esclavitud que en algunos sectores del pueblo se tiene todavía. Y adicional es un proceso mental muy marcado porque algunos todavía a hoy citan que son esclavos de muchas cosas, entre ellos el idioma, perseguidos por el país, un tema político, etcétera, etcétera. Ese es uno de los más complejos. Y el segundo es la parte económica. A pesar de ser digámoslo así, potencia, pues es un sector o una zona del país con déficit en la estructura industrial. No hay una afluencia industrial que permita que el pueblo surja y salga adelante. Esos son básicamente los dos problemas. Según la lectura de Cotat, explica a qué se refiere el proceso de enculturación. Pues el proceso de enculturación, según la lectura que realizábamos de Cotat, es básicamente ese proceso que hace o que permite que se explique la cultura a través de las generaciones. Entonces, en este pueblo lo podemos observar porque estamos hablando de que desde muchos años atrás se viene practicando el idioma, la danza, la música, etcétera, y hoy se mantiene y puede ser declarado patrimonio material de la humanidad, pues lo convierte en una especie de modelo a seguir. Entonces, básicamente a eso se refiere el proceso de enculturación, seguir generando a través de las generaciones este tipo de situaciones. Según lo realizado en esta actividad, de responder con sus propias palabras cómo se define el concepto de cultura de antropología,
Pues realmente la antropología por definición es esta ciencia que estudia los aspectos físicos y todas aquellas manifestaciones sociales que tenemos los seres humanos. Se encarga también de hablar de nuestros gustos, nuestros modismos, nuestros lenguajes, nuestras formas de comunicación, eh, qué aspectos culturales tenemos que nos hacen diferentes entre comunidades. Básicamente, para mí es eso. Y por último, ¿qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional del 91 como país pluriétnico y multicultural? Pues es importante el aporte de la antropología, como lo acabo de citar, entendiendo que como ciencia nos permite estudiar los aspectos físicos y las manifestaciones sociales de todos los seres humanos en Colombia, porque dentro de la Constitución del 91 ya se incluyó como tal los grupos étnicos multiculturales y se les dio mayor número de derechos y de contribuciones al Estado como tal. Se tomaron más en cuenta sus derechos, sus opiniones, sus aportes, y a partir de ahí un término que es transversal y habla desde incluso los derechos humanos, que es la igualdad, se evidenció más y se permitió seguir creciendo a partir de la inclusión de todo este tipo de factores que en la Constitución de 1886 no estaban. Entonces, creo que es importante porque al final la inclusión de todas estas personas permite mayor diversidad, mayor eh, plurietnicidad, un tema cultural súper fuerte a través de las culturas. Nos damos cuenta que nuestro país, pues al final es un país con demasiadas fiestas, demasiadas celebraciones, con una cantidad de particularidades propias que nos hacen diferentes. Entonces, importantísimo esto. Esto era lo concerniente a este trabajo. Espero pues mi intervención les haya gustado, que estén bien, muchos éxitos.